Hola a todos, pues bienvenidos nuevamente, buenos días y pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Tengo entendido que esta es nuestra última clase como tal de pues ahora sí, del cuatrimestre antes del examen. Entonces, pues hoy vamos a hablar prácticamente de lo que es el incumplimiento y la extinción de lo que van a ser las obligaciones. Para ello nos vamos a ir a lo que marca el artículo 2104 del Código Civil Federal, que nos habla del incumplimiento de obligaciones. En el video anterior hablábamos de que el cumplimiento de una obligación se da cuando éste se paga, en el caso de las obligaciones de dar, de hacer, cuando se tiene que cumplir con la obligación que pues, estamos comprometidos a realizar, y de no hacer, que también veíamos de que es cuando evitamos o tenemos que hacer alguna omisión en algún punto, entonces estaríamos cumpliendo con lo que es una obligación. Sin embargo, también hay un incumplimiento de obligaciones, ¿no? Y entonces el artículo 2104 nos dice que en caso de que no prestáramos la obligación en los términos que nos fue convenido, pues nos enfrentaremos a lo que va a ser la responsabilidad por lo que es los daños y los perjuicios. Recuerden que los daños es cuando se tiene una pérdida directa, ¿no? Es el menoscabo directo, como lo marca la ley, de alguna cuestión de la cual mi contrario se duele. ¿Me explico? Es algo que lo está afectando de manera directa y permanente, dice incluso la ley. Y la parte de los perjuicios, ¿no? Que la parte de los perjuicios tiene que ver cuando es una pérdida que ya no se obtuvo de manera lícita y que por ende se tiene que también estar pagando. Entonces, cuando yo incumplo con alguna obligación, automáticamente estoy obligado a tener que cumplir o a pagar, ¿no? Con lo que son los daños y los perjuicios. ¿Ok? Entonces, en caso de incumplimiento, pues, sucedería esto. ¿A partir de qué momento? A partir de que se vence el plazo, en caso de que la obligación tuviera un plazo, y si no hubiera un plazo como tal, que no estuviera determinado, pues será a partir de que la parte acreedora considere que no se ha satisfecho de forma adecuada la obligación o que ya se dio un tiempo y no se tiene, valga la expresión, no se ve una intención de cumplimiento por parte del deudor. ¿Ok? Entonces, en las obligaciones que se tienen que dar, que tengan a plazo fijo, pues entonces, como les decía, tendrán que realizarse dentro del plazo y si no, pues nos haremos acreedores a lo que son los daños, los perjuicios y evidentemente en caso de alguna obligación de carácter mercantil, también a lo que van a ser los famosos intereses. ¿Ok? La responsabilidad en esta parte, pues bueno, ¿no? Al final nos va a ser, aparte de que somos culpables, ¿no? En esta parte de un incumplimiento, también nos va a ser responsables en ese sentido. Y bueno, entonces es la cuestión que se tendría que estar pagando conforme lo que marca el artículo 2108 y 2109, que nos habla de lo que son los daños y como tal los perjuicios. ¿Ok? Bueno, ¿qué más sucede en esta parte de lo que es el incumplimiento? ¿Qué sucede en caso de que lo que yo tuviera que cumplir o entregar se deteriorara? Pues en una parte, vamos a suponer que yo tengo que entregar, no sé, vamos a una escultura, ¿no? Y esta escultura se llega a romper de una pierna. La parte como tal, que la acreedora puede optar por dos vías. Una donde me dice, ¿sabes qué? Pues regrésame lo que es mi dinero, ¿no? Que a lo mejor yo ya pagué. O bien me van a demandar los daños y perjuicios en un momento determinado. Pero aquí la ley es muy interesante. Dice, si tú optas por recobrar tu dinero, automáticamente renuncias a esta parte. Si tú dices, no me regreses mi dinero, ¿no? Renuncio a ese dinero, pero entonces yo tendré que pagar los daños y los perjuicios. Esta es una ventaja que va a tener como tal el acreedor frente a lo que va a ser el deudor.
Y obviamente, pues esta parte de lo que es el deterioro como tal de las cosas y por ende un incumplimiento de lo que es la obligación, dígase contrato de dar, hacer o de no hacer, pues evidentemente me van a llevar a gastos judiciales que también que tendrán que también pagarse conforme lo marca el Código de Procedimientos Civiles y que son las famosísimas costas dentro de lo que es los juicios como tal. Entonces, en esta parte, ¿quién es el que lleva la mano, por así decirlo? Pues el deudor. El deudor va a ser la parte, el acreedor es el que va a llevar la parte que lleva mano en caso de un incumplimiento. Él podrá determinar, como les decía, el cobrar el daños y perjuicios o bien querer recuperar su dinero. ¿Ok? Ahora, también existe dentro de los contratos una cláusula que normalmente se pone que tiene que ver con algo que se llama la evicción y el saneamiento. La evicción y el saneamiento nacen de lo que va a ser este incumplimiento de las obligaciones y tiene que ver con una cuestión de dar certeza legal y jurídica a lo que es las partes que intervienen dentro de la obligación. Esta evicción como tal está regulada en el artículo 2119 del Código Civil Federal y nos dice que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. ¿A qué se refiere en sí esta parte para que quede un poquito claro y que va mucho de la mano con lo que va a ser el saneamiento en este sentido? Ok, pues bueno, la evicción va a dar origen a, digamos que el saneamiento, mejor dicho, es una consecuencia de la evicción. Pero entonces, ¿qué es la evicción? Pongamos un ejemplo para que quede un poquito más claro. Imaginemos que esta persona vende el mismo terreno a dos personas diferentes. A esta persona y a esta otra persona. Entonces, esta persona se la compró en el año, vamos a decir, 2000 y esta persona la compró en el año 2010. ¿Ok? Ambas partes compraron el terreno, solo hay un contrato, no hay escritura pública, por lo tanto, ambas partes tienen los mismos títulos que serían contratos de compra-venta en este sentido. Entonces, con estos contratos de compra-venta, ¿quién tendría mayor preferencia? Evidentemente, el que primero tuvo un derecho. Pero ¿y entonces qué pasa? ¿No? El terreno, pues evidentemente va a ser de él. Pero entonces, ¿qué pasa con esta parte que compró de buena fe, pero con años posteriores y no se lo compró directamente al dueño, sino se lo compró a la persona que se decía ser la dueña? Entonces, esta persona que se duele, ¿no? De cierta forma de un posible fraude, va a solicitar la evicción a esta otra persona. Evidentemente, esta evicción va a incluir a la persona que adquiere de buena fe, que en esta parte sería esta persona, y a la que le vendió de mala fe. En materia civil, lo que estamos solicitando es la evicción. ¿Para qué? Para que el dinero que en su momento esta persona entregó, esta otra persona ahora se lo regrese. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una cuestión monetaria. Oye, pero también esto es un fraude. Sí, claro, evidentemente a lo mejor la cuestión en este sentido también va a llevar a una cuestión penal. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho civil y del derecho de las obligaciones, ¿no? Esta cuestión civil tiene que ver con lo que es el dinero. Entonces, entre estos dos se estarán peleando esta parte como tal de lo que es la evicción. Pero hay algo importante dentro de este tema, ¿ok? La evicción entonces van a ser una vez que se haya demostrado que la persona que compró de buena fe en un segundo momento ya fue privada de ese derecho. Es decir, ¿qué sucedió aquí? Vamos a verlo en esta parte. Cuando él le vendió en el año 2000 a esta persona, este señor ya era el dueño. Después en 2010 le venden y él también se considera dueño. Pero ¿cómo vamos a saber quién es el verdadero dueño? A pesar de que es obvio en el ejemplo que dimos, tenemos que irnos a un pleito legal entre estos dos. ¿Ok? Aquí el tercero sale sobrando, porque estos dos consideran que los dos son propietarios. Y para eso existe un juicio llamado juicio reivindicatorio. Este juicio reivindicatorio
busca determinar quién va a ser la persona entonces que tenga mejor derecho. Como lo veíamos en en el ejemplo que estábamos manejando, pues evidentemente ya ganó este. Entonces, esta persona que perdió, por así decirlo, el asunto, él lo ganó, ¿sale? Esta persona, dentro de los, ahora sí digamos, como premio de consolación, tendrá la famosa evicción. Y ya entonces decíamos, la evicción contra quién va, contra el que le vendió en un primer momento. ¿Ok? ¿Para qué? Para que le regrese su dinero y en eso consiste la evicción. ¿Y entonces en qué consiste el saneamiento? Ya observamos que ya el señor ya se aventó un pleito con el primero dueño y ahora ya nada más está el que le vendió de mala fe y el que compró de buena fe. Entonces, la evicción se la demanda al que le vende y el saneamiento consiste en obtener su dinero. Entonces, aquí sería la evicción, la persona que fue, vamos a decirle, defraudada, entre comillas, ¿sí? Solicita la evicción y el saneamiento en consecuencia será que le restituyan su dinero. A eso es lo que se refiere el artículo 2119 y sucesivos, en el sentido de que cuando ya fue privado, como veíamos, ¿no? Por medio de una sentencia, ¿no? Entonces, porque existe un derecho anterior, que era esta persona que estaba acá, entonces estas dos personas tendrán el derecho de solicitar de esta persona sobre todo, de solicitarle la evicción a la persona que le pagó. ¿Ok? Y evidentemente existe el que enajena, que procedió de mala fe, pues tendrá la obligación de devolver el dinero y evidentemente si también hay algún interés, pues también pagarlo y pues evidentemente como veíamos en el caso pasado, pues los daños y los perjuicios. Esto lo estamos viendo en términos muy generales, pero eso es lo que sucede en caso de una evicción y de un saneamiento. Por eso en todos los contratos mercantiles, civiles y demás, si ustedes los revisan y tienen la oportunidad de ver sus contratos que a lo mejor vieron en la materia de contratos, van a observar que dice en una parte, el vendedor se compromete a la evicción y saneamiento del presente contrato. Palabras más, palabras menos, que eso es a lo que se refiere. A que en algún momento, si hubiese algún problema legal, la otra parte está obligada a restituirme ese dinero como tal, ¿ok? Y entonces, pues evidentemente estaríamos a lo mejor hablando hasta de un fraude o de una simulación de actos jurídicos que pudieran constituir alguna cuestión de índole ya penal. Pero en esta parte también el Código Civil, a partir del artículo 2163, pues nos dice que cuando el deudor en perjuicio de su acreedor, ¿no? Comete ciertos actos, pues podrán anularse. Y esta parte vamos a analizarla y que tiene que ver con lo que va a ser la acción pauliana. Esta acción pauliana va a ser para restituir digamos, al acreedor de buena fe de actos que fueron fraudulentos o que fueron simulados. ¿Ok? En esta parte, una cosa es el fraude, ¿no? Que es cuando una persona lleva al error a la otra. Recuerden que en materia penal el fraude es basarse en el error, ¿no? Podríamos aquí hablarse del error. Y un acto simulado, según el mismo Código Civil Federal en el artículo 2180, nos dice que es aquella persona que declara de manera falsa, ¿no? En esta, pues bueno, se podría entender que la diferencia está casi es mínima, ¿no? Porque nos dice, es simulado el acto en donde las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Aquí hay una falsedad. Mientras que en el fraude hay un error, en el acto simulado hay una falsedad de la información. A lo mejor era menor de edad, a lo mejor no era el terreno, a lo mejor, me explico, no era el dueño, etcétera, etcétera. Oye, pero eso también puede ser error. Sí, sí, que estas dos prácticamente en la práctica son, no quiero decir sinónimos, pero se parecen muchísimo, ¿no? Entonces no podríamos estar hablando, no les podría yo decir cuando hay fraude o cuando hay un acto simulado, porque normalmente se maneja de forma
conjunta, ¿no? Por el acto simulado que me llevó al fraude o por el fraude que deriva de un acto simulado. Díjole, me explico, estamos prácticamente en una cuestión de cómo se dieron las cosas y tendríamos que analizar el caso en lo particular. Pero entonces, ¿qué sucede si yo soy víctima de un acto simulado? Vamos a suponer, esta persona yo soy el acreedor de buena fe y tengo a un deudor, ¿no? Que es esta persona que está por acá, y este es mi deudor, ¿no? Evidentemente entre nosotros dos tenemos una relación o una obligación de índole personal, donde una persona es acreedor y la otra es deudor y nos debemos una determinada prestación de dar, hacer o de no hacer, ¿ok? Entonces, esta persona vamos a suponer que le tiene que entregar dinero. Sin embargo, el deudor, sabiendo que no quiere pagar, va a empezar a buscar, ¿no? Va a empezar a idear cosas para no pagar. Y entonces se le ocurre simular o cometer pues un fraude, diciendo, ¿no? Haciendo un contrato con otra persona, vamos a suponer con esta otra persona por acá, y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un contrato previo, o te firmo un pagaré, o te entrego mis bienes, o hacemos cambio de nombre, etcétera, yo qué sé, ¿no? El chiste es no pagar este dinero, para que no me quite mis cosas cuando él me demande y cuando vengan y yo diga yo no tengo nada, entonces ¿te parece si mejor simulamos de cierta manera estos actos? Y esta persona dice sí. Evidentemente entre ellos dos hay un acto simulado. ¿Qué entonces puedo hacer yo como acreedor de buena fe? Yo puedo solicitar algo que en el derecho se conoce como la acción pauliana. Y esta acción pauliana busca demostrar que acto que está aquí, como tal, entre estas dos personas, es un derivado de un fraude, un acto simulado. ¿Es sencillo? No, no es nada sencillo, no es nada fácil, porque yo tengo que tener elementos de prueba para determinar que esta actividad que hicieron entre ellos dos es un acto simulado. ¿Cómo lo podría determinar? Pues por la fecha, porque a lo mejor mi deuda entre nosotros dos desde el 2015 y esto se hizo en el 2020, pues evidentemente que se quiere hacer un fraude, ¿no? A lo mejor porque de repente, ¿cómo es posible que el señor que tenía, voy a decir, 20 millones de pesos, ya de repente se deshace de 20 millones? ¿Me explico? Oh, es que tenía una casa y tenía terrenos y ahora ya no tiene nada. Evidentemente estamos hablando de que se puede presumir un fraude, pero para eso habrá que demostrarlo y para esto sirve la acción pauliana. Le digo, no es sencillo, no es que vaya a decir, ya salió. En algunas ocasiones, hasta a veces las ventas que hacen entre ellos son de buena fe, ¿no? O sea, no podríamos decir que en todos los casos que pasa esto está mal. Sin embargo, se sobreentiende, ¿no? Que va a ser atendiendo a las causas y naturaleza de lo que está sucediendo en estos, pues en cada caso en lo particular. ¿Me explico? Entonces, esta acción pauliana busca anular estas ventas como tal que se hicieron para que el señor, que en teoría ya había entregado sus bienes, como tal, le regresen y yo tenga con qué cobrar. ¿Sí me explico? Entonces, busca anular ventas simuladas la acción pauliana, busca anular acciones fraudulentas. Les digo, es muy difícil de probar, sin embargo, sí es posible que logremos hacer esto, y esto el derecho lo considera una acción de índole pauliana, que es busca anular estos actos simulados o que buscan en dejar en un estado perdón, de ruina, ¿no? A alguna de las partes para evitar cumplir con sus obligaciones. Entonces, en esta parte, bueno, estaríamos hablando de lo que es lo más importante en el incumplimiento de las obligaciones. Los demás artículos ya nos hablan de cuestiones muy técnicas sobre qué sucede en caso de algún contrato, en caso de algún bien, en alguna obligación de no dar, qué sucede cuando la persona no lo puede hacer y va a otra persona. Realmente sigue la misma lógica. Cualquier acto que busque dejar, por ejemplo, en un estado de indefensión alguna de las partes que actúa de buena fe, evidentemente se buscará anular. Siendo así las cosas, incluso, ¿no? Podríamos tener el siguiente ejemplo. Esta persona es el acreedor. Él es el deudor, entre ellos dos existe una obligación. Y esta persona, para evitarla, empieza a cometer actos fraudulentos o actos que buscan que esta persona
como tal quede en ceros y esta persona todo el dinero que gana lo empiece a obtener. ¿Con qué fin? Con que esta persona cuando le quiera demandar a esta otra, para que quede un poquito más claro, cuando le demande a esta otra, le diga, debo, no lo niego, pago, pues no tengo. Entonces, buscándole nos vamos a dar cuenta que el dinero es que realmente sí existe, solo que lo tiene un tercero derivado de un acto simulado fraudulento. Entonces, estos actos fraudulentos los buscamos anular para que estos 100 regresen a esta persona y estos 100 pesos, que en teoría son de esta persona, a su vez me los restituyan a mí y yo pueda cobrar mi dinero. Les digo, no siempre sucede, no es en todos los casos, pero la acción pauliana sirve para eso. Espero que con este segundo ejemplo quede un poquito más claro. Y bueno, al final llegamos a algo que se llama la extinción de las obligaciones, que está a partir del 2185. El primero de ellos se llama la compensación y sucede cuando dos personas son deudores y acreedores mutuamente. Esta persona le debe a esta otra y esta persona le debe a esta otra. Supongamos, esta persona le debe 10 pesos a esta de acá y esta persona le debe 10 pesos. ¿Qué sucede cuando se deben 10 pesos mutuamente? Pues evidentemente te perdono los 10 y tú me perdonas los 10. Esto se llama compensación. ¿Ok? Entonces la compensación es perdonarnos, ¿no? Bueno, no perdonarnos, vamos a decir, es como ir viendo qué me debes y qué te debo y nos vamos entregando las cosas que nos debemos como una separación muy amigable, ¿no? Para ver qué es lo que tengo tuyo, qué es lo que tienes mío y nos vamos compensando para quedar pues más o menos tablas, ¿no? Vamos a suponer ahora, en otro caso, esta persona, ¿no? Le debe, voy a decir, la cantidad de 10 pesos y esta persona le debe 8. Entonces, ¿qué hago? Le quito 8 pesos, ¿no? Le quito 8 pesos y entonces la única deuda es de 2. Entonces, ¿cuánto debe esta persona? Únicamente va a deber la diferencia y es 2. Si me explico la compensación, entonces busca sacar lo que son diferencias. ¿Ok? Entonces, eso se refiere la compensación, pero sucede cuando una persona es deudora y acreedora de otra. Así lo dice el artículo 2185 y dice, tiene lugar la compensación cuando dos personas, aquí está una, dos, ¿no? Reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente. Aquí es deudor de este lado, ¿no? Lo voy a volver a pintar para que quede un poquito más clara la definición, ¿no? Y entonces decimos que estaba esta persona, estaba esta otra persona, y decíamos que se deben recíprocamente. Entonces, de este lado es deudor, este es acreedor, de este lado es deudor y este es acreedor, ¿no? Entonces dice, tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente, ¿ok? Y entonces la compensación se extingue por ministerio de ley hasta la cantidad que importe la menor. Lo que les decía, si debe 10 y este debe 8, quito 8 y solamente quedan 2. ¿Sale? Entonces, así funciona la compensación, no tiene mayor punto, ¿no? En este sentido, y bueno, prácticamente en esa parte es la compensación. Después nos vamos a lo que es la confusión de derechos. En esta confusión de derechos es cuando pareciera, es algo raro, ¿no? Pero nos dice, es cuando tú mismo te debes a ti mismo. Esta persona le debe a esta otra persona, es decir, a sí misma. ¿Sale? Es como que me estoy autodemandando, vamos a decirlo. Dice, la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. Es decir, él es acreedor y es deudor. Y entonces decimos, ah, caray, ¿cómo sucede que entonces la misma persona sea acreedora de su propia deuda, ¿no? Sucede, por ejemplo, cuando esta persona a lo mejor pertenece a alguna empresa, ¿sale? Como socio. Y evidentemente, entonces, esta persona, desde su ámbito, vamos a decir, como persona física, va y se cobra como socio, pues realmente te estás cobrando a ti mismo, por decirlo. Es muy raro que suceda, pero llega a pasar, ¿no? Es como me autodebo, ¿no? Entonces,
Esto se llama confusión de derechos. Evidentemente, si me autodebo, pues no me voy a autodemandar y por ende no existe la obligación de pago y por lo tanto no existe una obligación. Es como cuando digo, oye, voy a ir al gimnasio, ¿no? Yo soy el mismo deudor, ¿no? Y, oye, ¿qué pasa que no fuiste al gimnasio? Pues no me voy a ir a autodemandar al juzgado para decir que no cumplí con mi obligación de hacer, que es acudir al gimnasio. ¿Sí me explico? Entonces, en esa parte, cuando el acreedor y el deudor es la misma persona, es evidente que la obligación no existe. En un punto más claro, cuando la persona quiere demandar y se da cuenta de que a la persona que va a demandar es ella misma, con a lo mejor otra calidad como socio, evidentemente no sería procedente esta demanda. Y eso es a lo que se refiere el artículo 2206, la famosa confusión de derechos. Después viene la remisión de la deuda. Es cuando, como tal, este sí sería el perdón, ¿no? Te redimo, ¿no? Ahora sí, te redimo de tus pecados y aquí está el acreedor, este es el deudor y literalmente le redime sus pecados y entonces el deudor automáticamente deja de ser deudor y esta persona también deja de ser acreedor. Esta remisión de deuda es cuando se renuncia como tal al derecho, ¿no? Y las prestaciones debidas pues también como tal se condonan, ¿no? Se perdonan, se extinguen y obviamente pues todo lo accesorio se va con lo principal y pues bueno, prácticamente es el final de lo que es la obligación. Y finalmente, la última forma de extinguir las obligaciones, desde un punto de vista muy general, es la novación. La novación es cuando de un contrato, ¿sale?, se altera para generar una nueva obligación sustituyendo otra. Prácticamente es sustituir una por otra. Es decir, existíamos entre estas dos personas una obligación, vamos a decir, de darnos 10 pesos. Él es el acreedor, bueno, mejor dicho, este es el deudor, para que el deudor y él es el acreedor. ¿Ok? Entonces, había una obligación. Sin embargo, el acreedor le dice, ¿sabes qué? Mira, no me des los 10 pesos, vamos a hacer algo. Voy a novar, ¿no? Ahora sí, vamos a ponerlo, novar el contrato, ¿no? A lo mejor yo tenía un contrato por 10 pesos, pero ahora vamos a novar el contrato, es decir, ya no van a ser 10 pesos. Ahora vamos a que me hagas otra cosa y a lo mejor ahora la deuda es de 15. Prácticamente es generar un nuevo contrato, es generar una nueva obligación sustituyendo otra. Aquí es una sustitución. Por eso se está acabando una obligación como tal, porque se está sustituyendo una por otra. Sucede mucho en las famosas quitas, que es algo contrario, ¿no?, a lo que poníamos aquí. En las quitas es, oye, tú como deudor, tú ya me debes una cantidad fuerte de 100 pesos, ¿no? Tú eres el deudor, yo soy el acreedor. Pero como sé que no me los vas a pagar, entonces me conformo que me des 50 pesos y listo, matamos la deuda. Entonces estamos haciendo una novación de la deuda a la que se refiere el artículo 2213. ¿Ok? Y en esta parte, pues prácticamente estaríamos hablando de lo que son el final de lo que son la existencia de las obligaciones como tal. Y evidentemente no se olviden de los elementos de validez y de existencia que veíamos al inicio del cuatrimestre, ¿no? Y que están a partir del 2224, pero de los cuales ya hemos hablado bastante, ya hemos visto cuáles son los requisitos de validez y de existencia de los contratos y de todos los actos jurídicos en general, ¿no? Y esos no los deben de perder de vista. Y finalmente, pues vamos a hablar de la muerte. Como tal, la muerte no viene regulada dentro del código, sin embargo, es muy conocido que dicen, con la muerte se extinguen las obligaciones. Es evidente que sí, sobre todo las de hacer o no hacer, ¿sale? Si aquí hay una obligación de hacer o de no hacer frente a otra persona y esta persona se muere, pues evidentemente pues ya no ni va a poder hacer y mucho menos no hacer porque ya se murió. Por ende, pues se dice que ya se acabó, ¿no? Se extingue como tal la obligación. Pero en las de hacer y de no hacer. Pero ¿qué sucede con las obligaciones de dar? No se extinguen, ¿sale? Solo que el contrato lo diga. ¿Por qué? Porque si esta persona fallece y hay una obligación de dar, siempre podrá venir otra persona que podrá ser el albacea, que podrá ser su representante legal, que podrá ser su sucesor, que podrá ser su papá, que podrá ser
cualquier persona que tenga derecho de representar a esta persona para seguir dando, ¿sale? Por ejemplo, en las pensiones alimenticias. Oye, es que se murió el papá. Pues entonces, pues el abuelo, papá, porque ahora sí el niño tiene que comer, ¿no? Porque ya se murió el papá, pues ya no vamos a dar pensión. Entonces, pues los abuelitos te tendrán que hacer de un nuevo hijo, porque su hijo, pues se murió, ¿no? Pero el papá, pues evidentemente, pues digamos que sustituyeron, ¿no? Al deudor principal por uno nuevo, por eso las obligaciones de dar le vamos a poner un asterisco. No siempre se extinguen, ¿sale? Las de hacer y de no hacer, sí, pero las de dar habría que revisar el caso en lo particular y el contrato. Oye, es que en Liverpool yo tengo un contrato que no dice que si con me muero ya no pago. Bueno, o dice, sí dice, pues evidentemente si lo dice, pues vamos a cumplir lo que dice el contrato. Oye, no dice, ¿qué pasa? Pues entonces, pues veremos a ver a quién le cobramos, pues a tu albacea y con tus bienes me voy a ir a cobrar hasta donde alcance. ¿Sale? Entonces, solo para que tengan cuidado en esta parte de las obligaciones por la muerte. ¿Sale? Y bueno, con esto concluiríamos nuestra clase del día de hoy, esperando que haya sido un poquito clara. ¿Sale? El examen estará disponible a partir de la siguiente clase y pues si tienen alguna duda o algo, pues está el foro de dudas para que las puedan hacer sin mayor problema y estamos en contacto. Les deseo una excelente mañana y una excelente tarde. Saludos a todos.